Desolación primordial. Soy el ancestro dragón, elijo que la raza de los dragones se retire desde el comienzo. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 579. Será mejor que dejes de hacer comentarios sarcásticos y te cuides bien. No creas que eres genial. En realidad, antes de pasar por Shenlong, sabían que la fuerza de Shenlong no era tan fácil de manejar, pero sabían en su corazón que no importa cuán poderoso fuera Shenlong, había dos personas que lo retenían. De hecho, al principio, dudaron. No vengas. Después de todo, todos han visto lo poderoso que es Shenlong. Venir aquí puede significar perder la vida. Pero pronto escucharon que Shenlong también trajo 2 botellas de aceite, por lo que no había necesidad de más. Preocupado. No importa lo poderoso que seas, no importa lo poderoso que seas, no tienes 3 cabezas y 6 brazos, por lo que no puedes proteger a las personas que te rodean. Ahora veré cómo nos persigues. Uno de ellos era muy arrogante. Después de decir esto, se escapó y comenzó a correr. Los demás también comenzaron a sentirse llenos después de ver esto. Shenlong no pudo evitar fruncir el ceño levemente cuando vio esto. Realmente dejó que esta persona le dejara en claro que tenía que protegerse a sí mismo, y estas 2 personas no podían salir corriendo fácilmente. De lo contrario, quién sabe si se encontrarían con algún peligro, y no podría explicárselo al no. Uno entonces. Pensando en ello, se sintió un poco impotente aquí. Escribió en un suspiro. Baize y Pixiu a su lado también sabían que debido a sus razones, Shenlong no pudo capturar a esas personas. Por un momento, también se sintió un poco avergonzado. Todo es culpa de nosotros 2. Si no fuera por nosotros 2, probablemente podrías atraparlos. Después de que Shenlong escuchó esto, sacudió la cabeza con impotencia. Aunque tenía esta idea en su corazón, definitivamente no la diría en voz alta. Luego, los pocos continuaron caminando hacia adelante. Shenlong estaba pensando en eso mientras caminaba. Solo entonces puede asegurarse de que las personas que lo rodean no resulten heridas y pueda atraparlos a todos de una sola vez. Sabía que esto era muy difícil, pero de hecho, trajo a estas 2 personas en ese momento, pero traerlas no es un obstáculo completo. Sí. Naturalmente, todos tienen sus propias habilidades y pueden ayudarlo a lidiar con varias personas. Justo cuando Shenlong estaba pensando en estas cosas, de repente sintió que algo no andaba bien a su alrededor. Descubrió que el color de la tierra a su alrededor no era del todo correcto. Justo cuando quería abrir la boca para recordarles a estas 2 personas, ya era demasiado tarde. Los 2 exclamaron y luego cayeron juntos. Shenlong vio que la tierra bajo sus pies comenzaba a aflojarse, y en el momento en que sus cuerpos cayeron, reaccionó. Inmediatamente dio un paso adelante y agarró a una persona con una mano y enganchó su pie en una piedra para evitar que cayera juntos. Las 2 personas eran mucho más pesadas de lo que pensaba. Sintió que sería difícil para él. Persistencia. Después de todo, esta piedra no es muy fuerte. Baize y Pixiu estaban tan asustados que sus rostros se pusieron pálidos. No esperaban que hubiera una trampa desplegada aquí. Efectivamente, Buda y los demás no eran tan fáciles de tratar. Ya habían estado esperando aquí durante mucho tiempo. Después de que los 2 regresen, reflexionen sobre ustedes mismos sobre por qué cayeron en una trampa de tan bajo nivel. Shenlong estaba lleno de impotencia cuando dijo esto. En su opinión, esta trampa no valía la pena mencionarla en absoluto, pero no esperaba que estas 2 personas fueran tan estúpidas y ni siquiera pudieran verla. Afortunadamente, quería recordárselo ahora mismo, pero ahora parece que el recordatorio es inútil. Capítulo 580. Después de escuchar lo que dijo Shenlong, Baize y Pixiu solo se sintieron un poco avergonzados en sus corazones. Esta vez vinieron aquí y realmente obstaculizaron a Shenlong. Originalmente, los 2 todavía estaban discutiendo cómo podían hacer todo lo posible para ayudar a Shenlong. Pero no esperaban caer en la trampa aquí. Si no fuera por Shenlong, probablemente ya habrían caído en ella. ¿Quién sabe cuándo podrá trepar? Baize miró a Shenlong impotente. Justo cuando estaba a punto de hablar, Shenlong lo fulminó con la mirada. Ahora no es el momento de hablar. Tengo que encontrar una manera de rescatarlos a los 2 rápidamente, pero esta no es una tarea fácil. Cuando esas personas cavaron esta trampa, probablemente ya pensaron que podrían caer, por lo que la prepararon especialmente aquí. Hoy en día, se puede sentir que todo alrededor de la trampa es extremadamente resbaladizo y no hay nada que se pueda atrapar. A excepción de la piedra a la que todavía está enganchada, no hay nada más que pueda usar para sacar fuerzas. Y las 2 personas de abajo, Baize y Pixiu, estaban colgando en el aire y no podían encontrar nada a lo que agarrarse. Veo que parece haber una aguja ahí abajo, ustedes 2 deberían tener más cuidado. Originalmente, Shenlong quería arrojar a estas 2 personas directamente. De todos modos, ambos son bestias míticas, por lo que no les pasará mucho. A lo sumo, resultarán heridos por la caída.
Pero cambió esto después de ver la aguja debajo. Después de escuchar esta idea, Bai Ze bajó la cabeza y miró más de cerca, solo para darse cuenta de que no era la realidad de una persona común, especialmente para bestias míticas como ellas. Sin mencionar tantas agujas, incluso si se pincha una vez, sangrará mucho, y si se pincha 3 veces, probablemente se desangrará hasta morir. Y el movimiento no se puede detener en absoluto. Al ver esto, su rostro se puso aún más pálido, e incluso la gente a su lado, el rostro de Pixiu no pudo evitar verse feo. ¿Quién hubiera pensado que esas personas pensarían con tanto cuidado y prepararían una trampa así aquí? Sé que este asunto es culpa de nosotros dos. Si no fuéramos tan estúpidos, no estarías tan cansado ahora, pero debes levantarnos a los dos. Bai Ze tenía un tono suplicante. Después de decir esto, casi estaba llorando. No quería morir tan temprano ahora. Además, la bestia mítica perforada no moriría de inmediato, sino que tendría que soportar 7 o 49 días de tortura. No podía imaginar cómo sería para entonces. Shenlong frunció el ceño después de escuchar esto, y ahora su odio por el Buda se hizo aún más profundo. No esperaba que el Buda fuera más pecador de lo que imaginaba, y ahora todavía está estudiando. Quería usar este tipo de cosas para lidiar con la bestia mítica. Justo cuando Shenlong quería usar su fuerza para levantarlos a los dos tanto como fuera posible, de repente sintió que parecía haber alguien viniendo de su alrededor. Levantó la cabeza y miró con atención y descubrió que la persona que vino resultó ser Wang Jin. La llegada de Wang Jin era algo que esperaba. Después de todo, lo había visto hace un momento. Después de ver al Bodhisattva Wang Jin, Bai Ze estaba lleno de arrepentimientos. Frunció el ceño y miró fijamente a Pixiu a su lado. Justo ahora, Shenlong dijo que vio a Wang Jin, pero Pixiu lo detuvo. También pensó que Shenlong podría haber quedado ciego, así que por favor apoye a Pixiu, pero no esperaba que Wang Jin realmente apareciera, y ahora estarían discapacitados. Wang Jin definitivamente no los dejaría ir tan fácilmente. Capítulo 581. Todo es culpa mía. Si hubiéramos escuchado atentamente las palabras de Shenlong y hubiéramos perseguido a Wang Jin, tal vez no estaríamos en esta situación ahora, pero no hay medicina del arrepentimiento en el mundo. Después de decir esto con una expresión feroz, miró las agujas de abajo. Las agujas de abajo estaban densamente empaquetadas, lo que realmente hacía que la gente se sintiera asustada, pero podía soltarlas cuando fuera necesario. ¿Cómo podía dejar que Shenlong lo siguiera? Murieron juntos en este lugar, y comenzó a arrepentirse de nuevo. ¿Por qué no escuchó bien? Shenlong es tan poderoso, definitivamente no se equivocará, y todo lo que diga en el futuro será correcto. Después de escuchar esto, el rostro de Pixiu también se sintió un poco mal. En ese momento no pensó demasiado, solo pensó que Shenlong podría estar deslumbrado y no quería perder el tiempo en ese tipo de cosas. Pero no esperaba que su estúpida idea en ese momento resultara ser que él y los demás cayeran en tal truco. Por cierto, ¿no está muerta Wang Jin? ¿Por qué sigues apareciendo frente a nosotros ahora? Pixiu todavía se sentía un poco confuso sobre este asunto. Después de escuchar esto, Shenlong levantó ligeramente las comisuras de la boca y les pidió a los dos que explicaran. ¿Qué es inmortal? En ese momento, sentí que estaba fingiendo su muerte, y su cuerpo también fue llevado por personas del lado del Buda. Si realmente estaba muerto, ¿por qué las personas del lado del Buda arrastraron su cuerpo juntas? Era obvio que solo estaba fingiendo su muerte en ese momento. Creo que lo más probable es que esté relacionado con el veneno que mordió en su boca, que no es veneno real en absoluto. Si la situación no hubiera sido urgente en ese momento, Shenlong sintió que lo más probable es que hubiera apuñalado a Wang Jin 2 veces para hacerlo fingir la muerte y convertirse en uno real. Pero no fue fácil para él hacer eso en ese momento. Después de escuchar esto, Wang Jin asintió con la cabeza. No esperaba que Shenlong fuera más inteligente de lo que pensaba, pero ya era demasiado tarde para descubrirlo ahora. ¿No es demasiado tarde para decir esto ahora? Los tres morirán juntos hoy. Después de que Wang Jin terminó de decir esto, se acercó a Shenlong. Shenlong entrecerró los ojos levemente y soltó a Bai Ze y Pixiu. Los dos gritaron. Después de que Bai Ze terminó de gritar, cerró los ojos con calma y planeó aceptar esta realidad. En cambio, Pixiu miró a Shenlong de mala gana, como si tuviera algún resentimiento. Sin embargo, Shenlong no tuvo mucho tiempo para preocuparse por los dos, sino que golpeó el agujero con un movimiento. El fondo. Aunque las agujas en el fondo del agujero se usan para lidiar con bestias míticas, no son particularmente fuertes. Después de que Shenlong golpeó este movimiento, escuchó que las agujas se rompían con un estruendo. Bai Ze y Pixiu no resultaron heridos y cayeron. No importa cuántas heridas sufriera, eran solo un montón de agujas rotas atrapadas detrás de él. Bai Ze se dio unas palmaditas en el pecho apresuradamente. Estaba casi muerto de miedo en ese momento. Ya había pensado en lo que quería dejar como sus últimas palabras, pero no esperaba que sucediera nada. Incluso hay una reversión. Obviamente, Wang Jin no esperaba que Shenlong se le ocurriera este movimiento. Después de que Shenlong resolviera el asunto entre los dos, miró a Wang Jin.
Wang Jin también se dio cuenta de que algo no estaba bien, y justo cuando quería huir, Shenlong lo persiguió. Originalmente, todavía estaba pensando en cómo encontrarte, pero no esperaba que vinieras a mi puerta obedientemente. En este caso, no puedo culpar a los demás. Wang Jin no esperaba que Shenlong pudiera destruir esas agujas tan fácilmente. Si hubiera pensado en un método así, nunca habría aparecido frente a Shenlong. Sabía cuánto lo odiaba Shenlong. Capítulo 582. Wang Jin corrió hacia adelante con todas sus fuerzas y arrojó muchas de sus armas para lidiar con Shenlong. Sin embargo, estas cosas no tuvieron un gran efecto en Shenlong. Aunque se demoró un rato, Shenlong pronto lo persiguió. Justo cuando Wang Jin todavía estaba a punto de tomar algo para lidiar con Shenlong, descubrió que la persona detrás de ella no era Wang Jin. Levantó las cejas confundido. ¿Podría ser que ya había sacudido a Shenlong? En ese momento, de repente chocó con algo y lo obligó a detenerse. Miró hacia arriba y descubrió que Shenlong se había parado frente a él en algún momento. Esto lo sorprendió. Justo cuando estaba a punto de correr de regreso, Shenlong lo agarró de la manga cuando se transformó, lo que lo obligó a detenerse. ¿Soy tan terrible corriendo? Solo quiero atraparte y preguntarte algo, ¿verdad? Después de que Shenlong dijo esto con una sonrisa, presionó a Wang Jin a su lado, pellizcó el cuello de Wang Jin y comenzó a caminar de regreso. Wang Jin ya había sentido que no estaba lejos de la muerte. Mientras Shenlong quisiera, podría cortarle el cuello en cualquier momento. Cuando los dos regresaron, Bai Zepixio también había salido. Los dos estaban muy avergonzados. Vinieron aquí vestidos limpiamente, pero no esperaban estar cubiertos de tierra tan rápido. Cuando Bai Ze vio a Wang Jin, lo miró enojado. Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, ¿por qué estaríamos los dos en un lío? Estaba listo para morir ahora mismo. Habiendo dicho esto, no quiero pensar en lo que pasó ahora. Afortunadamente, Shenlong es inteligente. Si no fuera por Shenlong, existe una alta probabilidad de que realmente murieran. Después de escuchar esto, Wang Jin lo miró a la ligera y dijo no hubo respuesta, pero Shenlong apretó el cuello de Wang Jin con fuerza y le preguntó, ¿cómo escapó Wang Jin ese día? Wang Jin también sabía que si no respondía, Shenlong probablemente continuaría luchando. Él. Entonces, solo podía decir honestamente que había tomado medicamentos ese día, por lo que la animación suspendida temporal fue exactamente como Shenlong imaginó. Shenlong asintió después de escuchar esto y no continuó preguntando sobre este asunto. Parece que tendrán que ser más cuidadosos en el futuro. No esperaban que las personas de su lado pudieran incluso fingir la muerte. Cuando Pixiu escuchó esto, abrió mucho los ojos con sorpresa y miró a Wang Jin, pero aún no esperaba que Wang Jin y los demás lo hicieran a continuación. Hará este tipo de cosas, te he dicho lo que pediste, ¿puedes dejarme ir? Shenlong sonrió después de escuchar esto y luego continuó preguntando por supuesto que no puedes. Te haré algunas preguntas más. Si las respondes todas, puedo considerarlo. Luego solo preguntó algunas cosas sobre el Buda. Aunque Wang Jin no quería decirlo, aún reveló algo de información bajo la presión de Shenlong. Shenlong se enteró de que el Buda estaba en esta montaña y había preparado a algunas personas allí. Si van allí, hay una gran posibilidad de que caigan en la trampa. Además, el Buda ya ha preparado cómo lidiar con ellos. La expresión de Bai Ze empeoró aún más cuando escuchó esto. Inesperadamente, el Buda incluso hizo arreglos para que alguien los esperara arriba. Sí. Si no se hubieran enterado de esto de Wang Jin de antemano, habrían sido emboscados con toda probabilidad si hubieran subido tan estúpidamente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 583. Pai Yao, que estaba a su lado, se sintió un poco incrédulo y luego planteó sus dudas. ¿Por qué deberían creer lo que Wang Jin dice? ¿Y si Wang Jin les está tendiendo una trampa con estas palabras? Shenlong también asintió después de escuchar esto. Definitivamente no creerá por completo las palabras de Wang Jin, pero lo que Wang Jin dijo probablemente esté mezclado con mitad verdad y mitad falsedad. Déjalos juzgar por sí mismos. Shenlong pensó un rato y decidió que lo intentaría él mismo y llevaría de Wang Jin con él. Quería ver si lo que Wang Jin decía era verdad o mentira. Si lo que Wang Jin decía era falso, naturalmente tendría una forma de castigarlo. Vamos, subamos juntos y veamos si lo que dices es verdad o mentira. Después de que Wang Jin escuchó esto, su expresión se volvió aún más dolorosa. No esperaba que ya hubiera hablado hasta este punto, y Shenlong todavía no estaba dispuesto a dejarlo ir. Pero al mismo tiempo, se sintió un poco asustado. Después de todo, lo que dijo en ese momento era verdad. La mitad de ellos son mentiras. Si Shenlong se entera, ¿quién sabe lo que le hará? Todo lo que digo es verdad. Si no lo crees, ve y compruébalo tú mismo. Por cierto, hay algo que aún no te he dicho. Han preparado mucha mano de obra en el templo, y también hay muchas armas.
Si Shenlong quiere verificarlo, puede ir allí y echar un vistazo. Shenlong asintió después de escuchar esto, y luego llevó a estas personas juntas. Cuando subieron a la montaña, vieron un templo particularmente grande en la montaña. Sin embargo, no entraron por la entrada principal. En cambio, dieron la vuelta hasta la entrada trasera del templo y se colaron por el muro. Después de entrar, encontraron que todas las armas colocadas en el patio eran todo tipo de armas. Luego Shenlong mató a Guan Jin aquí y luego lanzó un hechizo para que no pudiera hablar. Continuó avanzando con Bai Ze Pixiu. Cuando llegaron al frente, encontraron que había muchos monjes aquí, cada uno con una gran espada lista. Parecía que solo estaba esperando que aparecieran. Al ver esto, Shenlong frunció el ceño. Originalmente pensé que la gente del lado de Buda habría entrado rápidamente, pero no esperaba que hubiera tanta gente. Parece que necesita ser más cuidadoso. Después de un tiempo, ustedes dos suban y ocúpense de toda esta gente. Déjenme ver si realmente son capaces. Después de que Shenlong dijo estas palabras, se sentó a un lado. Dado que los dos habían perdido la cara hace un momento, necesitaban urgentemente la oportunidad de recuperarla y ayudar a Shenlong adecuadamente. Entonces, dos palabras. Estuvo de acuerdo sin decir nada. Bai Ze salió corriendo primero, atrajo la atención de todos y comenzó a pelear con estas personas. Luego, Pixiu lo siguió para realizar un ataque furtivo y subió para noquear a esas personas cuando no estaban prestando atención. Los dos cooperaron y lucharon aquí durante mucho tiempo. Después de un tiempo, Shenlong dejó de escuchar sonidos de lucha. Levantó la cabeza y dio unos pasos hacia adelante, y vio a todas las personas tiradas en el patio. Monje. Sin embargo, estas personas quedaron inconscientes directamente y no fueron asesinadas directamente. Shenlong también sabía que estas personas que se quedaron tenían el valor de interrogarlos. Ustedes dos han hecho un buen trabajo en este asunto. Parece que ustedes dos no son completamente inútiles, dijo Shenlong felizmente. Sus palabras indudablemente dieron mucho aliento a las otras dos personas. Les hizo sentir que finalmente eran útiles y ya no estaban ociosos. Capítulo 584. Pero lo que hace que Shenlong sienta que hay algún problema ahora es que no ha visto dónde está el Buda. Sabía que lo más probable es que el Buda se escondiera en la oscuridad, planeando en secreto cómo lidiar con ellos. Shenlong respiró hondo, despertó casualmente a un monje y le preguntó a ese monje dónde estaba el Buda. Ese monje también era un kaki suave. Al ver la mirada feroz de Shenlong, Shenlong lo regañó nuevamente y luego reveló que el Buda se estaba quedando en el sótano. En cuanto a la entrada al sótano, no lo sabían. Shenlong frunció el ceño levemente, luego arrojó al monje al suelo y comenzó a buscarlo. Después de que Pixiu volvió a dejar inconsciente al monje, también lo encontró con Bai Ze. Afortunadamente, Shenlong no tardó mucho en ver vagamente la entrada. Era un lugar donde se amontonaba un montón de hierba de desecho. Al ver esto, no pudo evitar sentir un poco de ganas de reír en su corazón. Había tanta hierba de desecho amontonada en un bonito patio, ¿no llamaba la atención? No esperaba que Buda fuera tan descuidado con este aspecto. Generalmente, estas cosas no se colocan en patios grandes, limpios y espaciosos. Shenlong silenciosamente sacó toda la paja del exterior y bajó primero. Bai Ze y Pixiu, que estaban detrás de él, vieron esto y lo siguieron adentro. Aunque sabían que lo más probable es que se retrasaran si entraban, Shenlong ni siquiera dijo que definitivamente no podían quedarse aquí para siempre. Después de que Shenlong entró, vio al Buda sentado tranquilamente en el sótano de abajo, murmurando algo, y no sabía lo que estaba cantando. Cuando Shenlong caminó frente a Buda, Buda abrió los ojos y miró a Shenlong con algunos ojos inyectados en sangre. Originalmente pensé que todos mis planes eran lo suficientemente buenos, pero no esperaba que me interceptaras a mitad de camino. Si no fuera por ti, mi gran causa se habría completado hace mucho tiempo. El Buda se sintió particularmente arrepentido cuando dijo esto. Si hubiera sabido esto, debería haber ganado a Shenlong a su lado desde el principio. No debería haber dejado un talento tan bueno a su oponente. Si no hubiera sido por la ayuda de Shenlong, pensó que él no. Uno no era su oponente en absoluto. Después de escuchar esto, Shenlong sintió que Buda parecía estar elogiándolo. Con su propia fuerza, pudo detener un plan tan grande de Buda. Cuando Shenlong escuchó esto, la comisura de su boca se despertó levemente, y luego Buda salió de repente y golpeó a Shenlong. Shenlong respondió con calma. Por un momento, hubo un destello de espadas y sombras. Bai Ze Pixiu a su lado estaba aturdido. Esto no sabían cómo intervenir en esta situación. No eran lo suficientemente fuertes para luchar con estas dos personas, por lo que solo podían mirar impotentes desde un lado. En este momento, Bai Ze sintió de repente que parecía haber algún movimiento arriba, por lo que subieron con Pixiu. Cuando subieron, vieron que Guan Jin se había liberado de sus ataduras originales en algún momento. También quería despertar a todos los monjes. Cuando vieron esto, los dos se miraron. Es genial ahora, los dos finalmente tenemos algo que hacer. Después de decir esto, los dos dieron un paso adelante para detener a Guan Jin, pero Guan Jin era más poderosa de lo que imaginaban.
De esta manera, estallaron dos peleas a gran escala en el sótano y en la tierra. Capítulo 585. Pronto, Baize y Tishu habían resuelto el problema. La expresión distorsionada de Wang Jin ahora muestra que no está convencida de que se la hayan llevado. Luego frunció el ceño con fuerza y miró a las dos personas frente a él. De esta manera, fue llevado al sótano. Cuando entraron, vieron a Shenlong todavía luchando con Buda. Pero es obvio que Buda no puede derrotar a Shenlong. Shenlong podría golpear a Buda con cada paso que diera, dejándole heridas graves. Será mejor que admitas la derrota rápidamente. Con la cantidad actual de personas, todavía hay alguna posibilidad de supervivencia. Si esto continúa, me temo que no podrás durar mucho. Las espadas no tienen ojos, así que tienes que pensar con claridad. Después de que Shenlong dijo esto, las comisuras de su boca se levantaron levemente. Era obvio que estaba seguro de que definitivamente ganaría esta vez. Después de escuchar esto, Buda se burló y dijo burlonamente: no es seguro quién perderá y quién ganará. Aunque dijo esto verbalmente, estaba pensando en otra cosa. Sabía que había una alta probabilidad de que no pudiera escapar esta vez. No hubo movimiento arriba, y Wang Jin también fue atrapada. Ya no tiene ayudante en ese caso, esperemos y veremos. Después de decir esto, Shenlong aceleró y se estaba volviendo cada vez más rápido, como si no estuviera cansado en absoluto. Buda también podía sentir claramente que su fuerza no se mantenía al día. Si continuaba así, si lo hacía, definitivamente se convertiría en el perdedor de Shenlong. Buda cayó en desventaja, y justo cuando estaba a punto de hablar, Shenlong lo agarró del hombro y le dio una patada en la rodilla. Así, se vio obligada a medio arrodillarse en el suelo. Shenlong la sujetó con fuerza, haciéndole imposible liberarse. Buda luchó un par de veces y se rindió después de luchar. Shenlong originalmente pensó que el señor Buda todavía le gritaría, pero lo dejó. Lo que no esperaba era que Buda lo mirara con una sonrisa. ¿Por qué tenemos que matarnos así? Si es posible, podemos trabajar juntos para lidiar con el número 3. Después de que Buda terminó de decir esto, vio que la expresión de Shenlong cambió. La expresión de Shenlong se volvió mala porque se sintió disgustado con Buda. Sabía que era imposible para los dos, pero aún quería decirlo. Además, en este entorno, sabía lo que Buda quería decir mejor que nadie. Pero Buda no lo vio. Originalmente pensó que Shenlong tenía esta idea, así que continuó. Si estás dispuesto, los dos podemos trabajar juntos y te daré lo que quieras. Después de que Buda terminó de decir estas palabras, miró a Shenlong con confianza. Si no lo crees, puedo jurarlo. Shenlong no respondió después de escuchar esto, y luego miró a Buda, por lo que Baize Pixiu a su lado no pudo ver su expresión claramente. Ahora los dos están muy preocupados. Si Shenlong es realmente el mismo, lucharán juntos. Me temo que no podrán resistir incluso si mueren. Al pensar en esto, se pusieron aún más nerviosos. Shenlong, por favor no, antes de que Baize terminara de hablar, Buda tomó la iniciativa. Ya sea que estés de acuerdo o no, todo depende de los deseos de Shenlong. No fuerces a los demás. Puedo jurar que te daré lo que quieres. Shenlong miró a Buda y de repente dijo: ¿qué pasa si quiero tu vida? Las palabras no fuerces a los demás a hacer las cosas difíciles te son devueltas. Capítulo 586. Después de escuchar esto, la expresión de Buda empeoró aún más. Solo entonces se dio cuenta de que la expresión de Shenlong había sido diferente a la de ahora, e incluso su sonrisa era sarcástica. Originalmente, cuando vio a Shenlong sonriéndole, pensó que era Shenlong mostrándole amabilidad, pero no esperaba que Shenlong solo se estuviera riendo de él y tratándolo como una broma. En ese momento, su expresión comenzó a verse incómoda. ¿Quién dijo esas palabras ahora? ¿Te atreves a decirlas de nuevo ahora? Baize estaba muerto de miedo en ese momento, temiendo que Shenlong realmente estuviera de acuerdo, pero después de saber lo que Shenlong quería decir, se volvió arrogante nuevamente. Originalmente, pensó que de acuerdo con el carácter orgulloso de Buda, no resistiría más. Pero lo que no esperaba era que Buda se volviera aún más desvergonzado, como si realmente no le importara la cara en absoluto. No esperaba que fueras más justo que mi imagen. Si es posible, me gustaría abandonar la oscuridad y volverme hacia la luz y comenzar una nueva vida. Cuando dijo esto, Shenlong también se quedó atónito por un momento. Esto era algo que no esperaba. Pero lo que sabía era que la naturaleza es fácil de cambiar, y no creía que Buda realmente cambiaría. Pero con el tiempo, aún así, todavía estaba dispuesto a intentarlo. Aunque sabía que lo más probable es que lo engañaran si lo hacía, todavía quería observar bien cómo reaccionaría Buda en una situación de vida o muerte. Aunque te odio y deseo que desaparezcas de inmediato, pero como estás dispuesto a cambiar de opinión, no quiero discutir contigo. Después de todo, el mundo todavía te necesita. Buda se llenó de alegría después de escuchar esto. Originalmente, solo lo dijo casualmente para retrasar el tiempo, pero no esperaba que Shenlong realmente lo creyera. Ahora se puso feliz y todavía sentía que no le gustaba Shenlong. Shenlong es realmente fácil de engañar. Entonces, ¿qué pasa si tiene la habilidad? Sigue siendo una espora estúpida.
No te preocupes, estoy dispuesto a cambiar las cosas de nuevo. Te escucharé en todo y definitivamente no volveré a cometer errores en el futuro. Después de decir esto, Bai Ze a su lado estaba insatisfecho. Sabía quién era Buda. Incluso si esa persona no fuera Buda, no estaría de acuerdo con tal cosa. Era simplemente ridículo. Si realmente querías admitir tu error, ¿por qué esperaste tan tarde para mirar atrás? Obviamente, le estaba recordando en secreto a Shenlong. Originalmente, pensó que con la inteligencia de Shenlong, lo entendería pronto, pero lo que no esperaba era que Shenlong realmente hablara por Buda. Eso no es lo que dijo. Aunque de hecho fue un poco tarde para que se diera la vuelta, el hijo pródigo nunca cambia de opinión. Ahora arrodíllate y admite tu error ante mí, y te perdonaré. Después de que Bai Ze escuchó esto, originalmente quiso persuadirlo nuevamente, pero después de ver la extraña expresión de Shenlong, se tragó todas sus palabras. Por alguna razón, siempre sintió que Shenlong no tenía buenas intenciones. Cuando Buda escuchó, aunque al final se mostró muy reacio, aún así hizo lo que le dijeron. Justo cuando admitió su error, de repente se puso de pie y salió corriendo. Estuvo atento a lo que había detrás de él mientras corría. Al principio, había gente persiguiéndolo, pero pronto no hubo sonido. Justo cuando estaba complaciente y pensó que había arrojado a Shenlong y los demás, vio que la persona frente a él le parecía un poco familiar. Miró más de cerca y se dio cuenta de que era Shenlong. Detrás de Shenlong estaban Bai Ze y Pixiu. Mira. En este punto, ¿cómo podría seguir sin entender? Capítulo 598. Después de que regresaron, le informaron el asunto a Fuxi. Después de escuchar esto, Fuxi solo miró a Shenlong y no dijo mucho. Creía en la fuerza de Shenlong. Incluso si la persona se había ido esta vez, sería él mismo la próxima vez. Definitivamente puedo captarlo, estas cosas no son importantes. Lo importante es cómo está. Shenlong simplemente le explicó la lesión de Pixiu y luego regresó para encontrar a alguien que tratara a Pixiu. Este asunto naturalmente recayó en Bai Ze, y Bai Ze se vio obligado a investigar el asunto nuevamente. Shenlong estaba de guardia en la habitación, observando al médico que trataba a Pixiu. La persona que me golpeó fue realmente despiadada. Lo golpeó tan fuerte que se hinchó. Si la hinchazón no se redujera rápidamente, probablemente permanecería hinchado durante varios días. Después de decir esto, el médico suspiró, sacó la medicina de base de hierbas y comenzó a dársela a Pixiu. Después de que el médico se fue, Bai Ze se acercó nuevamente. Cuando se acercó, tenía preocupación escrita en todo su rostro. Si fuiste a ayudar a Shenlong, ¿por qué pasó algo? Es muy preocupante. Ahora Bai Ze no notó que algo andaba mal en la atmósfera y todavía le hablaba como si estuviera en buenos términos con Pixiu. Después de eso, Bai Ze sacó muchas cosas de su canasta y las puso sobre la mesa. Después de tener una relación con Pixiu, se vio obligado a irse porque todavía había muchas cosas con las que lidiar. Shenlong miró las hierbas en la mesa y no supo qué decir por un momento, ni Bai Ze cómo ayuda a este cerebro. Fuxi no ha sido arrastrado por tantos años. Mi lesión está casi curada ahora y no es nada grave. Si tienes algo que hacer, sigue adelante y ponte a trabajar. En ese momento, Pixiu habló de repente. Sintió que Shenlong estaba causando algunos problemas. Se había quedado en su habitación. No sabía qué iba a hacer, pero simplemente no se fue. ¿Y si continuaba así? ¿Acción? No hay problema, ¿qué tengo que hacer? Incluso el asunto de capturar a Yudan se ha dejado en manos de Bai Ze. Ahora soy solo un holgazán, así que bien podría venir aquí y cuidarte bien. Después de decir estas palabras, peló la manzana con un cuchillo. Pixiu sonrió por fuera cuando vio esto, pero estaba particularmente destrozado por dentro. ¿Quién necesita que Shenlong la cuide? Todavía tiene grandes cosas que hacer. Si lo hubiera sabido antes, si dejar ir a esas personas retrasaría su acción, no lo haría. No es seguro que esas personas rescaten a Buda, pero sin él, Buda definitivamente no podría salir. Verás, mi lesión es bastante leve. Es solo un bulto hinchado. Puedo manejarlo yo mismo. Si no tienes nada que hacer, ¿por qué no vas a ayudar a Bai Ze? Su cerebro no está muy bien y me temo que algo le pasará. Shenlong asintió con la cabeza después de escuchar esto. También sintió que el cerebro de Bai Ze no era muy bueno y no sabía si habría algún problema si hiciera esto. Pero dado que Ao lo arregló de esta manera, debe haber una razón propia. Tienes que creer en Bai Ze. Aunque parece estúpido y estúpido en la superficie, definitivamente es capaz. Entonces Shenlong continuó quedándose aquí. No importa lo que dijera Pixiu, no estaba dispuesto a irse, y durante este periodo, nadie acudió a Shenlong y le pidió que hiciera algo. Por lo tanto, Pixiu nunca encontró la oportunidad de irse. Capítulo 599. Anoche, Pixiu sabía que no podía demorarse más así. Esas personas probablemente estaban listas en los últimos días, pero si se demoraba más aquí, muy probablemente causaría que el plan de rescate del Buda fallara. Entonces, anoche, aprovechó que Shenlong no la vigilaba y salió en secreto por la ventana. Sabía que su repentina desaparición probablemente atraería la atención de los demás, pero ahora no había otra opción excepto este método.
Después de salir, comenzó a sentirse orgulloso nuevamente. Había observado antes que básicamente no había gente alrededor durante este periodo de tiempo. Con su fuerza, fue fácil irse de aquí. Justo cuando Pixiu estaba a punto de irse, de repente vio un rayo de luz brillando hacia él allí. Entrecerró los ojos levemente y vio a Shenlong caminando con una linterna. ¿Qué estás haciendo aquí si no duermes a esta hora tardía? Después de escuchar esto, Pai Yao quiso temblar más y comenzó a maldecir en su corazón. ¿Por qué Shenlong lo molesta tanto? Además, ¿qué tiene que ver el hecho de que se quede despierto hasta tarde con Shenlong? Además, Shenlong lo tomó cuando no tenía nada que hacer. Estaba caminando por aquí con una linterna. Ni siquiera observó a Shenlong en acción estos días. Pero, naturalmente, no podía decir estas palabras directamente. En cambio, sonrió rígidamente. ¿Qué puedo hacer por la noche? Es simplemente levantarme. Después de decir esto, fingió ir a la letrina para salir, pero Shenlong lo detuvo nuevamente. ¿Tus riñones no están en buenas condiciones? Recuerdo que no bebiste agua por la noche. Si tienes un problema con tus riñones, le pediré a un médico que venga y te examine bien mañana. Cuando Shenlong dijo esto, también estaba observando en silencio la reacción de Pixiu. Descubrió que la cara de Pixiu se puso un poco verde. Era obvio que estaba enojado. Al ver esto, quiso reír aún más. Tengo que decir que Pixiu todavía tiene algunas habilidades, pero en comparación con él, todavía está un poco atrasado. No me pasa nada. Bebí 2 vasos de agua después de que te fuiste. Después de la explicación, Pixiu se fue. Cuando Wang Fan salió de la cabaña, encontró que Shenlong estaba en cuclillas afuera, como para protegerlo. Desesperado, no tuvo más remedio que regresar a la habitación. Después de regresar, golpeó la cama e hizo mucho ruido. Si Shenlong no hubiera estado en el camino, habría salido hace mucho tiempo. Lo que no esperaba era que en este momento, Shenlong estuviera afuera. La voz se puede escuchar nuevamente. Pixiu, ¿estás bien? ¿Por qué hay tanto movimiento adentro? Pixiu reprimió su temperamento y dijo que estaba bien, luego se acostó en la cama y comenzó a regañar a Shenlong. Shenlong está realmente enfermo hasta el extremo. No hace tantas cosas normalmente, pero se está protegiendo aquí. Si no fuera por su falta de fuerza, probablemente saldría y pelearía con el guardia afuera ahora, lo dejaría inconsciente y luego se iría de este lugar. No le teme a nada más que a que la persona que lo protege sea más fuerte que él. Shenlong afuera vio que no había movimiento adentro y se fue de aquí. Sin embargo, no fue descuidado. En cambio, tomó fotografías de varias personas escondidas en la oscuridad y observando en silencio a Pixiu. También sabía que Pixiu definitivamente no era una persona que se rindiera fácilmente. Definitivamente tomará medidas nuevamente. Capítulo 600. Pero Shenlong no sabía por qué. Después de lo que pasó esa noche, Pixiu se volvió mucho más honesto y se quedó en la habitación todo el día. Cuando salía de vez en cuando, simplemente caminaba por el patio y no hacía mucha actividad, lo que hacía que la gente a su alrededor bajara la guardia. Quizás Pixiu había aceptado su destino. Pero Shenlong no le creyó tan fácilmente. En cambio, sintió que Pixiu estaba reprimiendo algunas malas ideas, de lo contrario no sería tan honesto. Entrecerró los ojos levemente, siempre pensando en qué tipo de trucos haría Pixiu. En cuanto a Pixiu, se quedó en la habitación, sacando en secreto una pequeña paloma cuando no había nadie cerca a altas horas de la noche. Escribió una nota en la paloma y luego la soltó. La aparición de esta paloma no atrajo la atención de demasiadas personas. Después de todo, era solo una pequeña paloma. Después de que la paloma se fue volando, Pixiu se acostó en la cama y fingió estar dormido, sintiéndose feliz por dentro. No sabía cuántas personas envió Shenlong para vigilarlo en secreto, pero estaba seguro de que se trataba de una paloma que no sería atrapada. Era una paloma que entrenó especialmente para evitar la persecución de otras personas. Como era de esperar, todavía es bueno en este aspecto de las cosas. Incluso si Shenlong toma todas las precauciones, probablemente no podrá evitar esto. Pensando en esto, las comisuras de su boca se levantaron. Ese día, Shenlong estaba cenando con Pixiu, y de repente un hombre corrió a informarle. Algo sucedió en el Palacio del Dragón que fue bastante problemático. El hombre no dijo nada directamente, pero miró a Pixiu. Shenlong sabía que era difícil para Pixiu hablar aquí, por lo que salió y habló con el hombre con cuidado. Cuando regresó, Pixiu lo miró con preocupación. ¿Qué pasó en el Palacio del Dragón? ¿Estás bien? Incluso mientras decía esto, todavía se sentía feliz por dentro. Cuando Shenlong salió hace un momento, casi no pudo evitar reír a carcajadas. No es nada, solo algunas pequeñas cosas. Parece que tengo que volver. Después de decir esto, Shenlong miró al actor Pixiu y de hecho estaba muy feliz de verlo. Estas cosas las hizo Pixiu de 80 o 90 años, pero no podía regresar. Entonces Shenlong comió apresuradamente y se fue. Aquí, antes de irse, fotografió deliberadamente a más de una docena de personas y rodeó toda la casa. Quería ver cómo Pixiu podía escapar de los ojos de más de una docena de personas. Después de hacer esto, Shenlong inmediatamente encontré a Fuxi. Para ser honesto, hay algunos problemas en el Palacio del Dragón.
Me temo que tengo que regresar y ocuparme del asunto. Volveré después de haberme ocupado del asunto. Fuxi naturalmente hizo algunas preguntas con preocupación después de escuchar esto. No te preocupes, no me falta mano de obra por el momento. Mientras Buda esté encarcelado, esa gente probablemente no podrá causar ningún problema. Aunque Fuxi quiere que Shenlong se quede aquí para ayudarlo a lidiar con las cosas, es difícil decir esto. Después de todo, fue Shenlong quien lo ayudó y le debía un favor a Shenlong. Ve y regresa rápido, todavía te necesito aquí. Al final, solo pudo decir esta frase. Shenlong asintió después de escucharlo, sabiendo que no podía dejarlo por mucho tiempo. Después de arreglar muchas cosas aquí, necesitaba su participación. Me despediré hoy y haré todo lo posible para regresar dentro de 3 días. Si no regreso, alguien te dirá qué hacer a continuación. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 601. Shenlong siguió acelerando el camino de regreso porque sabía claramente que esta vez las cosas eran mucho más serias de lo que pensaba. Las palabras originales que la persona que le había dicho hace un momento se referían a una especie de gu que estalló en el Palacio del Dragón. El tipo específico de insecto gu aún no se ha investigado, pero lo que es seguro es que este tipo de insecto gu puede causar la muerte a esos dragones. Se estima que todos en el Palacio del Dragón resultarán dañados en poco tiempo. Para entonces, todo el mar de China Oriental probablemente estaría desesperado. El rostro de Shenlong se puso feo cuando escuchó la noticia, pero Pixiu todavía estaba allí en ese momento. No quería hacer feliz a Pixiu demasiado, por lo que fingió estar haciendo algo. Ninguno de ellos. Pero, de hecho, estaba muy ansioso en su corazón y no sabía si él no. Podría detenerlo. Pensando en esto, suspiró impotente. Shenlong no tardó mucho en regresar corriendo. Cuando regresó, descubrió que la situación en todo el Palacio del Dragón era particularmente mala, incluso peor que la última vez que regresó. Al menos había algunos peces y camarones nadando alrededor la última vez que regresó, pero esta vez regresó y descubrió que no había peces ni camarones en absoluto. Parecía que todos se estaban escondiendo y nadie quería salir. Continuó caminando hacia adentro, y luego un pequeño pez salió del hueco y nadó muy emocionado cuando lo vio. Finalmente has regresado. Mi gran benefactor, por favor sálvanos. Todo el Palacio del Dragón está a punto de ser incapaz de mantenerse a sí mismo. Comenzó a llorar cuando dijo esto. Shenlong no supo cómo consolarlo cuando vio esto. Shenlong no habló, pero esperó en silencio. Después de que terminó de hablar y se calmó, le contó toda la situación. Se lo dio a Shenlong. Shenlong no sabía la información específica de lo que acababa de informar, pero se enteró de todas las cosas recientes de la boca de este pequeño pez. Resultó que este tipo de gu apareció de repente en el Palacio del Dragón hace unos días. Al principio, todos no le prestaron mucha atención. Después de todo, los insectos venenosos generalmente solo son efectivos en los humanos y tienen poco efecto en sus peces. Pero lo que no esperaban era que este tipo de insectos venenosos en realidad pudieran causar daño a los peces, camarones y dragones. Y los dragones son más dañinos. Varios dragones han sido dañados ahora y ya no tienen la fuerza para ponerse de pie. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Si el dragón en el mar de China Oriental resulta dañado, todo el mar de China Oriental será destruido. Hablando de esto, el pequeño pez quería abrazar a Shenlong ahora mismo y pedirle a Shenlong que encontrara una solución rápidamente, pero su razón le impidió hacerlo. Shenlong frunció el ceño levemente después de escuchar esto. Él lo sabía. Estaba lejos de ser tan simple como imaginaba. Este asunto era muy extraño. Nunca había oído hablar de él antes. ¿Por qué un insecto gu tan extraño apareció de repente en el mar de China Oriental? Con toda probabilidad, alguien lo habría organizado especialmente. Justo aquí en ese momento, el rostro de Pixiu apareció de repente en su mente. Aunque siempre había enviado gente para vigilar a Pixiu y no había dejado que Pixiu tuviera éxito, quién sabía si Pixiu usaba en secreto métodos tan extraños para enviar mensajes al mundo exterior. Era imposible decirlo con certeza. Lo que le sucedió al Palacio del Dragón esta vez estaba relacionado con Pixiu. Si finalmente descubría que todo aquí fue causado por Pixiu, naturalmente no dejaría que Pixiu se fuera fácilmente. Está bien, deja de decir tantas tonterías y llévame ahora para encontrar a Yaisen. Cuando Xiaoyu escuchó lo que dijo Shenlong, naturalmente no se atrevió a demorarse e inmediatamente llevó a Shenlong. Capítulo 602. No mucho después de que entraron, Shenlong vio que muchos peces pequeños y camarones habían muerto en el Palacio del Dragón, pero nadie se hizo cargo de los cuerpos de estos pequeños peces y camarones. No sé cuánto tiempo hace que vi por última vez una escena así, y estos pequeños cadáveres comenzaron a pudrirse lentamente, luciendo particularmente aterradores. Incluso el pequeño pez a mi lado no puede soportarlo más. Es tan cruel, y no sé qué hicimos mal para merecer tal castigo.
Después de decir esto, Xiaoyu suspiró. En su opinión, la mayor parte de lo que encontraron fue porque habían hecho algo mal y fueron castigados por los dioses. Y Shenlong era naturalmente para aquellos que no creen en esta declaración, en su opinión, no hay ninguna razón de Dios. En cuanto a cuál es la razón, necesita mirar más de cerca. Shenlong no tardó mucho en encontrar a Yaisen. Es obvio que Yaisen lo ha estado esperando. Sabe que no puede manejar este asunto solo. Solo el regreso de Shenlong puede resolverlo. Shenlong, finalmente regresaste. Te he estado esperando aquí durante mucho tiempo. Si no regresas, probablemente no podré soportarlo más. Después de que Yaisen dijo estas palabras, comenzó a toser, hasta que su cuerpo tembló continuamente. Después de un tiempo, poco a poco mejoró. Shenlong pudo observar el estado mental actual de Yaisen. No era muy bueno, y el cuerpo de Yaisen estaba un poco débil, y lo más probable es que se viera afectado por estas cosas. Entonces se alejó unos pasos de Yahoo, quien vio cierta impotencia aquí y le explicó. No se vio afectado. El daño causado por el insecto Gu fue solo el resultado de trabajar duro todos los días y no tener tiempo para descansar, lo que la hizo estar un poco débil ahora. Sé que tienes más cosas que hacer, pero no hay nada más que puedas hacer al respecto ahora. Si no te traemos de regreso, es muy probable que el mar de China Oriental se acabe, e incluso la madre dragón habrá sufrido este tipo de cosas. Después de decir esto, Yaisen sintió un dolor de cabeza. Sintió que este tipo de cosas surgieron de la nada. No podría haber llegado a su mar de China Oriental sin ninguna razón. Incluso sintió como si alguien lo hubiera organizado especialmente, como si los estuviera apuntando a ellos. Tongai. Pero ellos, Tongai, siempre han sido muy cautelosos. No han provocado deliberadamente a nadie, ni se han enemistado con demasiadas personas. Hay muy pocas personas que harían esto. No sabe quién lo hizo. Pero si descubriera quién lo hizo, no perdonaría a esa persona fácilmente. No digas estas palabras inútiles, ven y cuéntame todo sobre la situación actual y organiza una reunión con la madre dragón más tarde. En cuanto a los dragones que han sido dañados por los insectos Gu, también quiero conocerlos. Después de que Shenlong dijo esto, Yaisen naturalmente no fue descuidado y le contó todo lo que sucedió recientemente. Después de escuchar esto, Shenlong comenzó a fruncir el ceño. No esperaba que el asunto fuera más serio de lo que imaginaba. Este vudú se propaga muy rápidamente. Incluso si los dos dragones no están en contacto, pueden verse afectados siempre que estén separados por una cierta distancia. Muchos dragones han sido infectados. Aquellos dragones que han sido dañados por el vudú son naturalmente. Fueron encerrados juntos y no pudieron salir. Debido a su estatus especial y al ser una dragona hembra, la madre dragón fue tratada mejor. Ella tenía una casa separada. Capítulo 603. Pero incluso esto no tiene ningún efecto. Después de todo, nadie puede cuidarlos. Incluso entregar comida requiere estar completamente armado y arrojar la comida lejos. No sé cuánto ha sufrido la madre dragón estos días. ¿Qué hacer ahora? No puedo quedarme sola con la madre dragón en ese lugar, y la situación está empeorando cada vez más. Un dragón ya ha muerto entre las víctimas. Si continúa así, me temo que la madre dragón no podrá aguantar. Originalmente, la salud de la madre dragón no era muy buena y se había estado recuperando. Ahora que se ha encontrado con este tipo de cosas nuevamente, es posible que no pueda durar mucho. Shenlong entrecerró los ojos levemente después de escuchar esto. Esto es lo que más necesita Tongai. Es una dragona como la madre dragón. Solo la dragona puede asegurar la continuidad del mar de China Oriental. Solo hay unas pocas dragonas en el mar de China Oriental. Si la madre dragón muere, tendrá un gran impacto en todo el clan de dragones. No te preocupes, ya conozco algunas situaciones específicas, déjame el resto a mí. Aunque Shenlong lo dijo, estaba más ansioso que nadie y ni siquiera tenía idea de cómo lidiar con este asunto ahora. No sabía cómo lidiar con eso, pero solo podía morder la bala y seguir adelante. Si continúa retrasándose así, me temo que Tongai estará en una catástrofe. Shenlong discutió cuidadosamente el plan de tratamiento con Yaisen aquí, pero después de discutir durante mucho tiempo, no tenían ni idea. Invitaron al Dr. Long de Tongai y no hubo respuesta. Estos médicos dragones nunca antes se habían encontrado con un insecto tan venenoso, y un insecto tan venenoso nunca había aparecido en registros históricos anteriores. Aunque no sé qué tipo de bicho es, puedo estar seguro de que este tipo de bicho se propaga y se reproduce muy rápidamente. Si se demora unos días más, esta cosa desaparecerá. Incluso si el dragón del mar de China Oriental se muda a otro lugar, se estima que será difícil evitar que esto continúe sucediendo. Es muy probable que cada uno de nosotros tenga un bicho en nuestro cuerpo ahora, pero nosotros mismos no lo sabemos. Este tipo de bicho probablemente acechará durante 2 o 3 días antes de salir a causar daños. Después de decir estas palabras, el Dr. Long suspiró impotente y echó un vistazo a su cuerpo. Descubrió que algo no parecía estar bien con él en estos días, y no sabía si había sido víctima, pero esos pacientes también no puedes dejarlo allí para siempre sin tratamiento. Entiendo que recientemente, estos niños te han molestado para que sigas cuidándolos.
Arreglarán especialmente una habitación para ti. Si necesitas algo, encontraré a alguien que te lo envíe. Pero también debes cuidar tu salud y nunca dejarme sufrir. Ahora todo el mar de China Oriental depende de ti. Shenlong no sugirió que el Dr. Long se infectaría con insectos venenosos si se quedaba con los pacientes durante mucho tiempo. En cambio, fue muy generoso y le dio una palmadita al médico en el hombro libremente. Después de todo, este tipo de cosas básicamente parece ser utilizado solo por dragones y algunos peces y camarones. Reacciona. Y él es un humano y nos molestará demasiado, lo que demuestra que esa persona probablemente sea intencional y esté dirigida específicamente a estos dragones en el mar de China Oriental. Los dragones en el mar de China Oriental rara vez salen a provocar a otros, y el hecho de que hayan estado en el mar de China Oriental recientemente, puede descartarse debido a la venganza contra sus enemigos. Shenlong sintió que era muy probable que la otra parte viniera hacia él, causando deliberadamente algún problema en el mar de China Oriental para atraerlo. Capítulo 604. Pensó en Pixiu de nuevo. Sintió que este asunto tenía mucho que ver con Pixiu, y se lo llevaron. Entre ellos, el que más se benefició fue Pixiu. Pixiu pudo escapar de ese lugar sin problemas, sin importar lo que hiciera, no tuvo que pensarlo dos veces. Pero Pixiu definitivamente no esperaba que incluso si se fuera, organizaría a las personas cercanas y no lo dejaría triunfar tan fácilmente. Incluso si su palacio del dragón estaba pasando por un momento difícil, Pixiu ni siquiera pensaría en poder salvar a Buda. Luego le contó sus pensamientos a Yaisen a su lado. Los ojos de Yaisen se abrieron después de comprender, pero no culpó demasiado a Shenlong. Si Shenlong no hubiera llegado a tiempo, su palacio del dragón del mar del este de China habría terminado hace mucho tiempo, por lo que no estaba calificado para decir nada más. Pero todavía me siento un poco triste en mi corazón. No esperaba que este tipo de cosas sucedieran debido a la conspiración de otras personas. Solo fueron utilizados como una herramienta. La persona que hizo esto es realmente repugnante. En realidad usó a Donghai como una herramienta. Debido a su conspiración, Donghai se convirtió en lo que es ahora. Pero también quiero recordarte que no interfieras demasiado en este asunto. Este es su asunto divino y no tiene nada que ver con nosotros. Demasiada intervención te hará sufrir. No es descabellado cuando Yaisen dijo esto. Al principio, sus dragones fueron castigados por interferir demasiado en los asuntos de los dioses. Ahora ya no están dispuestos a participar en nada. Permaneciendo obedientemente en su propio territorio. Nunca pensaron que, aún así, los demás no los dejarían ir. La razón fue porque Shenlong interfirió en los asuntos de los dioses. Después de escuchar esto, Shenlong asintió y, naturalmente, supo que no debía interferir en este tipo de cosas. Pero si el asunto del Buda no se trata, se estima que probablemente ocupará todo el cielo. Para entonces, el clan dragón no podrá protegerse. Shenlong hizo esto por consideraciones a largo plazo. Solían ayudar al no. 4. Sin embargo, no tenía sentido hablar con Yaisen sobre estas cosas. Se estima que Yaisen no lo entendería. En cambio, presta más atención a ayudarlos. Ahora voy a ver a la madre dragón y los demás. Quédate aquí y no vayas allí. Shenlong todavía no sabe si este tipo de Wu tiene un gran impacto en él, pero no está preocupado. Quiere ver qué está pasando con la madre dragón. Después de escuchar esto, Yahue no dijo mucho, solo le dijo la dirección y esperó en silencio a Shenlong aquí. Después de que Shenlong supiera la dirección, fue primero. Cuando fue allí, descubrió que todo a su alrededor estaba sellado y había insectos Wu escritos por todas partes. Infestado, tenga cuidado de no acercarse a este lugar. Después de que Shenlong entró por un lugar que no estaba muy bien cerrado, primero llegó a la dirección donde estaba la madre dragón. Después de tocar la puerta, la madre dragón abrió lentamente la puerta. Shenlong fue muy especial cuando lo vio. Se sorprendió y luego cerró la puerta de inmediato. Eres el gran benefactor de nuestro clan dragón, por favor no vengas aquí, de lo contrario, si te contaminé, seré culpable de un gran crimen. Hablando de esto, comenzó a culpar a Shenlong nuevamente. Obviamente era bastante buena aquí, pero la llegada de Shenlong perturbó sus pensamientos. Está bien, ¿por qué no te vas de aquí con otros dragones y vienes a mí? Seré un dragón moribundo. En unos días, probablemente estaré en la misma situación que el último dragón, y los insectos Gune agotarán todos mis esfuerzos. Murió en esta habitación. Capítulo 605. Cuando habló de este asunto, su tono estaba lleno de tristeza. En ese momento, Shenlong irrumpió de repente y se paró frente a ella generosamente. La madre de los dragones estaba tan asustada que se escondió apresuradamente detrás de ella. También culpó a Shenlong por ser ignorante y tan imprudente y no escuchar los consejos. No he dicho nada más. ¿De qué tienes miedo? Ya que me atrevo a venir aquí, demuestra que naturalmente tengo mis propias ideas. No necesitas preocuparte demasiado. Cuéntame tu situación actual y veré si tengo alguna forma de lidiar con ella. Shenlong le contó a Madre Long lo que había descubierto y le aseguró que no tenía que preocuparse por él. Después de escuchar esto, Madre Long suspiró aliviada y se sentó con Shenlong naturalmente. Ya no estaba tan nerviosa como antes.
No sé los detalles, pero recuerdo que una noche, mientras dormía, de repente sentí que alguien se movía a mi alrededor, así que salí y no esperaba ver una figura. Cuando estaba a punto de perseguirlo, el hombre me salpicó algo. Después de regresar a casa, me lavé el cuerpo y me quedé dormido. Cuando me desperté al día siguiente, sentí que algo andaba mal con mi cuerpo. Después de decir esto, Shenlong frunció el ceño. Efectivamente, este asunto en el Palacio del Dragón fue organizado deliberadamente por alguien. Aunque no sabía quién era esa persona, sabía que lo más probable es que lo haya organizado Buda. Gente. La lucha entre ellos tiene que ver con sus asuntos celestiales. ¿Por qué deberían involucrarse con el clan del dragón? El pobre clan del dragón está sufriendo nuevamente. Ahora es solo el clan del dragón en el mar de China Oriental el que está sufriendo. No está claro si los dragones en otras áreas marinas también sufrirán en el futuro. Después de todo, este tipo de vudú se propaga tan rápido. Si los dragones de otras áreas marinas vienen aquí, lo más probable es que estén poseídos por el vudú, a menos que se encuentre a la madre vudú. No te preocupes, sé todo lo que dijiste y no tienes que preocuparte demasiado. Haré todo lo posible para lidiar con este asunto. Shenlong simplemente consoló a la madre dragón, pero su consuelo no tuvo mucho efecto. La madre dragón todavía se veía muy triste, sentada allí en silencio, como si hubiera aceptado todo el destino. Al ver esto, Shenlong se sintió un poco insoportable en su corazón. Suspiró y no supo cómo persuadirlo. No estés demasiado triste. Haré todo lo posible para salvar tus vidas. Voy a verificar la condición de Citrón ahora. Después de decir esto, Shenlong se fue de aquí y fue a una casa grande. Había 7 u 8 dragones viviendo en esta casa grande. Todos estos dragones estaban infectados con Gu. Antes, todavía estaban todos muy animados, pero ahora cada uno parecía particularmente perdido, y estaban muy lejos unos de otros, disfrutando allí solos. Cuando Shenlong entró, todos lo miraron levemente y no tuvieron mucha reacción. Shenlong no los culpó cuando vio esto. Después de todo, sentían que ya estaban muriendo, por lo que debían estar tristes por dentro. No se preocupen, todos, el propósito principal de mi venida esta vez es salvar a todos. Ya sé lo que está pasando con sus insectos Gu. Aunque Shenlong aún no lo ha descubierto por completo, para que todos se sientan a gusto, solo puede decir esto. Efectivamente, después de que salieron sus palabras, todos lo miraron e incluso sus ojos se aclararon. Después de eso, Shenlong les contó brevemente lo que había descubierto y luego continuó. Capítulo 606. Ya sé quién está apuntando deliberadamente a Donggai. Debería poder encontrar a esa persona en poco tiempo. La máxima prioridad ahora es retrasar tu tiempo. Después de eso, Shenlong caminó hacia la cama de un dragón. Pudo ver que el dragón había sufrido las heridas más graves. Ya había algunas manchas en su cuerpo que fueron expuestas por los insectos venenosos. Si esto continúa, probablemente no durará mucho, y el dragón ha estado acostado en la cama ahora, mirando a Shenlong y sin poder hablar. Su condición es la más grave. Fue el primer dragón en descubrir que estaba infectado por este tipo de insecto venenoso. No es fácil sobrevivir hasta ahora, pero estimamos que puede vivir como máximo 2 días. El dragón negro a su lado no tuvo ningún escrúpulo y lo dijo directamente. Después de escuchar esto, el dragón que estaba acostado en la cama cerró los ojos y derramó algunas lágrimas. Al ver esto, Shenlong se secó las lágrimas de la cara. Estaba limpio y no se veía repugnante en absoluto. Luego tomó el brazo del dragón y lo examinó con cuidado. Sin embargo, a excepción de la podredumbre en muchos lugares, no se podía ver nada en este brazo. Shenlong acababa de ponerlo cuando bajé el brazo, vi que había varias escamas más en mi mano. No esperaba que las escamas ya hubieran comenzado a caerse. Fue como lo que dijo el dragón negro hace un momento. Supongo que este dragón no podría soportarlo más. Ustedes salgan de aquí primero, quiero ver más de cerca su condición. Después de que Shenlong dijo esto, Citrón se fue de aquí sin ningún motivo. Shenlong dio la vuelta al dragón que yacía en la cama y revisó las heridas en su espalda. Vio que la espalda del dragón parecía estar débil. Había una pequeña cosa moviéndose allí, pero aún no podía ver con claridad. Shenlong pensó por un momento, se cubrió los ojos con poder espiritual y observó atentamente la herida. Vio que había una pequeña marca en la herida. Algo se retorcía vagamente allí. Shenlong continuó aumentando su poder espiritual y pronto vio claramente que las cosas que se retorcían en la herida resultaron ser pequeños gusanos. Naturalmente, eran invisibles a simple vista. Es solo que había un lugar donde miles de insectos se amontonaban juntos. Solo con tantos insectos moviéndose juntos podría notar este tipo de cosas. La mayoría de la gente no notaría insectos tan pequeños. No te preocupes, ya he visto lo que hay dentro de tu herida. Después de que Shenlong dijo esto, frunció el ceño. Este tipo de insecto entró y salió brillantemente, haciendo que toda la carne y la sangre comenzaran a pudrirse. Miró las escamas a su lado y descubrió que había muchos gusanos en las raíces de las escamas. Pequeños insectos, estos pequeños insectos se comen toda la carne en las raíces de las escamas, haciendo que las escamas se caigan.
La mayoría de los lugares podridos en el cuerpo también son los lugares donde los insectos son más abundantes. Solo entonces Shenlong se dio cuenta de que esto no era un insecto Gu en absoluto. 89 fueron causados por estos pequeños insectos. Al final, Shenlong intentó sacar a esos bichitos, pero sus manos eran demasiado grandes y los bichos demasiado pequeños. Si no tenía cuidado, tocaría la carne podrida. Además, estos bichos serían detectados y penetrarían en el cuerpo del dragón antes de que él comenzara. Debido a que había demasiados bichos pequeños entrando al mismo tiempo, algunos dragones no pudieron soportarlo. Gimió y escupió una bocanada de sangre. Al ver esto, Shenlong no se atrevió a moverse y solo pudo continuar cubriéndolo con la colcha. Capítulo 607. No tienes que preocuparte demasiado, voy a ver cómo están los otros dragones ahora. Después de que Shenlong dijo esto, salió y llamó a todos los dragones. Aunque todos no sabían lo que Shenlong quería hacer, todos lo hicieron cuando Shenlong les pidió que se quitaran la ropa. Shenlong estaba a su lado. Mirándolos uno por uno, pronto descubrió que era tal como lo imaginaba. Estos dragones estaban cubiertos de pequeños insectos. Algunos de estos pequeños insectos caerían al suelo, y los insectos que cayeran al suelo todavía tendrían cierta cantidad de vitalidad. Mantendrán sus vidas durante mucho tiempo. También se transferirán, pero la velocidad de transferencia no es muy rápida. Y si hay otros dragones pasando en este momento, existe una gran posibilidad de que sean infectados por este pequeño insecto. Es un pequeño insecto. La capacidad de reproducirse también es muy rápida. Una vez infectados, los insectos entrarán inmediatamente en el cuerpo de esa persona y pondrán muchos huevos en el cuerpo. Hay muchos insectos y huevos en los cuerpos de estos dragones. Puedo ver que hay bichos muy pequeños dentro de tu cuerpo. En cuanto a qué son estos bichos, no lo sé. Por primera vez, Shenlong sintió que su habilidad era tan insignificante. Incluso si era tan poderoso, básicamente no había forma de lidiar con cosas tan pequeñas. Aunque estas cosas son pequeñas, tantas cosas pequeñas se juntan. Todavía es lo suficientemente aterrador. Shenlong suspiró y luego preguntó, ¿qué pasa con el dragón muerto de antes? El cuerpo no debería haber sido incinerado, ¿verdad? Generalmente, los cadáveres de enfermedades infecciosas deben ser incinerados. Espero que no hayan hecho esto bajo el agua. Debido a que su cuerpo estaba tan descompuesto, nadie estaba dispuesto a moverlo, así que algunos de nosotros llevamos su cuerpo y encontramos un lugar cercano para enterrarlo. Simplemente lo enterraron, así que puedes desenterrarlo de nuevo si quieres echar un vistazo. Aunque sería demasiado cruel hacerlo, todos ya no piensan tanto. Si pueden salvarlos observando el cuerpo del dragón, naturalmente están dispuestos. Shenlong asintió después de escuchar esto, uno de los dragones lo llevó a ese lugar y luego comenzó a cavar. Después de un tiempo, desenterró el cuerpo del dragón anterior. Este dragón estaba demasiado podrido para verlo, y el otro lo acompañó a desenterrar el cuerpo. Los dragones no pudieron soportarlo y movieron su mirada a otros lugares. A Shenlong no le importó sacar el cuerpo del dragón. Hay muchos bichos pequeños en el cuerpo de este dragón. Si está infectado, la condición probablemente será más grave. Por favor, vete de aquí y seguiré mirándolo. Después de decir esto, el dragón se alejó inmediatamente. Si Shenlong no lo hubiera solicitado, probablemente no hubiera venido aquí para ver este tipo de escena. Realmente hay algunas personas que no pueden soportar ver a sus compatriotas volverse así. Así. Shenlong estaba observando tranquilamente el cuerpo del dragón allí. El dragón todavía estaba vivo en este momento y no se atrevió a actuar precipitadamente. Pero el dragón estaba muerto, lo que significaba que podía seguir estudiándolo. Aunque este dragón está muerto, los pequeños insectos en su cuerpo aún no están muertos. Todavía continúan comiendo sus heridas de forma activa y lenta. Las escamas del cuerpo de este dragón casi se han caído, dejando solo algunas esporádicas. Unos pocos pedazos. Shenlong puede estar seguro de que en 2 días la carne de este dragón casi desaparecerá. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 608. Shenlong finalmente murmuró una ofensa y finalmente comenzó a mirar el cuerpo del dragón. Primero hundió sus dedos en un trozo de la carne del dragón y arrancó un trozo. Rápidamente descubrí que había muchos insectos en la carne, así como muchos huevos de insectos. Esos insectos parecían ser capaces de sentir que algo andaba mal a su alrededor. Estos insectos también corrían muy rápido. Algunos de ellos fueron sacados por él hace un momento, y algunos de ellos se escondieron en capas más profundas. Esto significa que no puede limpiar todos los insectos de esta manera. Shenlong respiró hondo y continuó estudiando el plan, y luego cambió a otro plan. Primero selló su energía espiritual en el cuerpo del dragón y usó su energía espiritual para expulsar a todos estos pequeños insectos.
Si estos insectos no salen y continúan quedándose aquí, lo más probable es que mueran. Pronto vio a esos insectos arrastrándose en cantidades densas, más de lo que imaginaba, y estos insectos estaban apiñados. Ahora incluso el ojo desnudo podía verlo. Shenlong sintió un poco de náuseas cuando vio esto. Soportó las náuseas en su cuerpo y continuó observando. Después de que salieron estos insectos, Shenlong los puso en una botella pequeña y pronto se llenó una botella grande. Los pequeños insectos en la botella todavía estaban tratando activamente de escapar. Shenlong tapó directamente la botella y continuó llenando la botella con insectos. Es solo que hay demasiados insectos en este dragón. Llenó 4 o 5 botellas a la vez y todavía no las terminó. Finalmente, usó su poder espiritual para destruir a todos los pequeños insectos. Vio los pequeños insectos en la botella y se sumió en pensamientos profundos. Naturalmente, puede usar este método para tratar a los dragones muertos, pero me temo que no puede hacer esto con los que aún están vivos. Si el poder espiritual se transfiriera directamente a sus cuerpos, probablemente serían insoportables. Finalmente, enterró el cuerpo nuevamente. Ahora no hay insectos en el cuerpo. El cadáver ahora puede permanecer bajo tierra normalmente. Shenlong puso estas pequeñas botellas en sus manos y observó en silencio a los insectos. Estos insectos parecían particularmente frágiles y no podrían soportarlo mientras él pusiera su poder espiritual en ellos. Y si aumentaba su poder espiritual, los insectos se convertirían en un charco de sangre. Shenlong hizo muchos experimentos con estos pequeños insectos. Usó varios métodos para atacarlos. Pero descubrió que estos insectos no le temían a nada excepto al poder espiritual. No es de extrañar que los dragones no tuvieran resistencia a ellos. Después de todo, estos dragones no están cultivando el poder espiritual. Ahora sigue pensando que sería genial si pudiera ayudar a estos dragones a cultivar su poder espiritual. Con poder espiritual, ya no tendrían miedo de estas cosas. Afortunadamente, estaba en el mar y no salió. De lo contrario, quién sabe qué le sucedería a la gente común si se infectara con este tipo de insecto. La vida mortal es mucho más frágil y se estima que uno morirá dentro de los 3 días posteriores a la contaminación. Al ver esto, Shenlong suspiró impotente y se fue. Luego encontró al médico que estaba antes y colocó estas pequeñas botellas frente al médico. El doctor abrió los ojos de par en par, sorprendido, y miró las botellas. Había algo que se retorcía dentro y no se podía ver bien qué era. Acabo de recogerlas. Los dragones que han sido infectados por el veneno tienen este tipo de cosas. Te ayudaré a verlos con claridad. Capítulo 609. Después de decir esto, Shenlong cubrió los ojos del dragón con poder espiritual, y pronto el dragón pudo ver claramente los insectos en el interior. Cuando lo vio claramente, todo su cuerpo comenzó a temblar y le resultó difícil hablar. Después de un rato, después de calmarse, miró a Shenlong con una mirada complicada. ¿Qué puede hacer un pequeño médico como él? Incluso si lo ve, no sirve de nada si lo leo correctamente, este tipo de insecto ha aparecido antes. Según los registros históricos, este tipo de insecto también apareció en la tribu del dragón hace decenas de millones de años. Es solo que la escala del brote no fue grande en ese momento. Después de que la gente mató a todos los dragones que fueron infectados por los insectos venenosos, no hubo más brotes. Este método es particularmente cruel, así que no lo recomiendo. Después de que Shenlong escuchó esto, se sintió un poco sorprendido. Originalmente pensó que no había forma de salvarlo, pero no esperaba que todavía hubiera una manera. Pero este método no se puede utilizar excepto en emergencias. Aparte de este método, nadie ha pensado en ningún otro método. Incluso después de decenas de miles de años, nadie ha propuesto otros métodos. Todos pensaron que este tipo de bicho ya no existía, por lo que a nadie le importó, pero no esperaban que apareciera nuevamente hoy. Después de escuchar esto, la expresión de Shenlong se volvió un poco incómoda. No esperaba que esas personas encontraran todos estos insectos para lidiar con el clan del dragón del Mar del Este de China. Si no hubiera sido por su aparición, es posible que el clan del dragón del Mar del Este de China hubiera seguido enfrentando la misma situación que tenía hace millones de años. Tal vez entonces la otra gente del clan del dragón señalará con el dedo al clan del dragón del Mar del Este de China y matará a todos los dragones del clan del dragón del Mar del Este de China. Entiendo. Te dejaré estas 2 botellas y las estudiaré lentamente. Después de que Shenlong le dio la cosa, vio que el dragón lo miraba con una mirada particularmente sorprendida y sacudía la cabeza. Sabía que su fuerza no era muy poderosa. Incluso había tantos magos poderosos en la antigüedad. No había nada que pudiera hacer. ¿Qué podía hacer un pequeño doctor como él? Pero como Shenlong confiaba tanto en él, no podía negarse directamente. Solo pudo asentir impotente. Shenlong lo miró, pero no dijo nada más. No esperaba que el doctor pudiera estudiar nada. Había estado pensando en cómo lidiar con estos pequeños bichos. Después de eso, de repente salió y trajo muchas hierbas y se las puso a los pequeños bichos. Cerca, observó las reacciones de estos pequeños bichos. Lo que le sorprendió fue que estos pequeños bichos no reaccionaron en absoluto.
Incluso con esas hierbas con un fuerte poder repelente, estos pequeños bichos todavía no reaccionaron. El doctor a su lado no reaccionó mucho cuando vio esto, como si ya lo supiera. Su método se ha probado en la antigüedad, pero no funcionó en absoluto. Si pudiera, lo habría usado hace mucho tiempo. Debido a que hay muy pocos registros en esta área, el médico no reaccionó al principio. Cuando vio el pequeño insecto, se dio cuenta de que el insecto parecía estar relacionado con un libro que leyó hace 10 años. Este tipo de cosas también estaban escritas en ese libro. No terminó de leer el libro en ese momento. Simplemente se sintió incómodo en su corazón y no podía aceptar este tipo de cosas, por lo que guardó el libro. Más de 10 años después, él también no sé dónde está el libro todavía y si se puede encontrar. Capítulo 610. Tal vez puedas ir a la biblioteca y echar un vistazo. Recuerdo que leí un libro allí hace más de 10 años, que registraba cosas sobre este tipo de insecto. En ese momento, pensé que este tipo de cosas eran demasiado crueles, así que no seguí leyéndolo. Si no hubiera accidentes, el libro todavía debería estar en la biblioteca del clan dragón. Después de escuchar esto, los ojos de Shenlong se iluminaron. Esto significa que todavía hay algo de margen de maniobra. No le teme a los problemas, pero teme que no haya forma de lidiar con este asunto. Después de agradecerle al médico, fue inmediatamente dentro de la biblioteca del clan dragón, llamó a Yafui para que viniera y lo acompañara. Le contó a Yafui todas las cosas que había descubierto hace un momento. Después de escuchar esto, Yafui abrió los ojos con sorpresa. No esperaba que se pudiera encontrar algo así. Aparecerá. Aunque la mejor manera es deshacerse de esos dragones que padecen esta enfermedad, no puede soportar hacer eso. Después de todo, todos son dragones que crecieron con él, y él no sabe quién hizo esto. ¿La gente aparecerá de nuevo y les esparcirá en secreto este tipo de veneno? Entonces, en lugar de matar a todos esos dragones, es mejor estudiar lentamente. Después de desarrollar un método para controlar este tipo de bicho, no hay necesidad de ser restringido por otros. Ser restringido pasivamente por otros no es algo que el clan dragón haría. Decidí que debo estudiar esto con cuidado. Mañana reuniré a todos los médicos del clan dragón y dejaré que lo estudien juntos. No lo creo, tanta gente no puede descubrir cómo lidiar con este bicho. Shenlong asintió después de escuchar esto. Al mismo tiempo, tuvo otra idea. Estas personas aquí están trabajando duro y, naturalmente, él quiere ayudar. Quiere descubrir a la persona detrás de escena. Solo trayendo a la persona detrás de escena a Sol o al descubrirlos pueden evitar que continúen liberando bichos en el futuro. En este caso, separémonos, pero también quiero recordarte que esos dragones pueden morir en cualquier momento. Tienes que estar preparado. Si realmente no puedes investigarlo o al final, esos dragones morirán a manos de la persona detrás de escena sin que tomemos medidas. Lo atraparé y entonces nadie seguirá liberando ese tipo de bichos. Después de escuchar esto, Yaizen cerró los ojos levemente, asintió y suspiró. Ahora que el rey dragón del mar de China Oriental tiene mala salud y los insectos son demasiado peligrosos recientemente, no dejó que el rey dragón del mar de China Oriental saliera. Recientemente, el rey dragón del mar de China Oriental, el rey dragón se estaba recuperando y no sabía mucho sobre este asunto. Todo lo que sabía era lo que Yafui le dijo. Y Yaizen no quería hablar demasiado sobre el asunto, para que el rey dragón del mar de China Oriental no se preocupara por eso. Así que solo lo contó a grandes rasgos. Recientemente, muchas personas están enfermas, por lo que el rey dragón del mar de China Oriental no debería salir para evitar ser infectado por ellos. Por cierto, ¿quién ha estado protegiendo el Palacio del Dragón en los últimos días? Después de que Shenlong hiciera esta pregunta, naturalmente tenía sus propias razones. Después de escuchar esto, Yaizen parecía un poco infeliz y le explicó a Shenlong debido a que todos estaban demasiado asustados, básicamente se escondieron en casa, con pocas personas vigilándolos. En ese momento, sintió que el mar de China Oriental era así, y se estimó que no entrarían otras personas. Todos tenían miedo de contaminarse, por lo que no dejaron que nadie los vigilara, y todo quedó al azar. Pero esta situación también haría que la persona que liberó los bichos fuera más seria. Fue conveniente, y ahora solo lamenta cómo pudo haber sido tan descuidado. Capítulo 611. Ahora que lo pienso, lo que dijiste tiene sentido. Después de todo, los que fueron infectados fueron básicamente los dragones que los estaban protegiendo en ese momento. Después de decir esto, Yaizen suspiró. Shenlong también frunció el ceño levemente después de escuchar esto. No está claro cuándo vendrá esa persona. Para evitar que vuelva, tengo la idea de que necesito que cooperes conmigo. Después de que Shenlong dijo esto, Yaizen a su lado asintió de inmediato. Dado que hay una manera de lidiar con eso, naturalmente cooperará con él. Después de eso, Shenlong le dijo que le permitiera publicar la noticia, diciendo que aquellos que fueron golpeados, todos los dragones de Wuchon fueron asesinados. En cuanto a los sospechosos, todos fueron encerrados y todos serían asesinados cuando fueran descubiertos. Yaizen se quedó atónito por un momento después de escuchar esto. No tienes que pensar demasiado y simplemente hacer lo que te digo.
En cuanto a esos dragones encerrándolos en otros lugares, no dejes que los demás lo sepan, no dejes que la gente de afuera lo sepa. Los ojos de Yaisen se abrieron un poco y de repente entendió lo que Shenlong quería hacer. Asintió, admirando a Shenlong aún más en su corazón. Si ese es el caso, entonces haré lo que dices. Pronto, salieron noticias del Palacio del Dragón de que era una especie de insecto, y cualquiera que fuera tocado por el insecto moriría. Para evitar que el insecto continuara infectándose, mataron a todos los dragones que habían sido infectados antes y encerraron a todos los dragones sospechosos. Si están poseídos por un insecto tan venenoso, mátalos a todos. Naturalmente, muchas personas estarán insatisfechas cuando salga esta noticia, pero nadie está satisfecho. No dijo mucho. Después de todo, una vez que se contaminara, lo más probable es que muriera, por lo que solo pudo estar de acuerdo en silencio. Para advertir a la gente sobre este asunto, Tongai le dijo específicamente a la gente de varios otros mares. Áreas sobre este incidente. Gente. Después de que los dragones en otras áreas marinas se enteraron, comenzaron a estar en guardia sin decir una palabra, y Shenlong también sintió vagamente que no pasaría mucho tiempo antes de que la persona detrás de escena regresara y liberara a los insectos nuevamente. En los últimos 2 días, todos enviaron gente para proteger todo el Palacio del Dragón en secreto. Una vez que alguien se acercara, lo encontraría de inmediato. Esa noche, Shenlong vivía en una pequeña casa cerca del Palacio del Dragón. Escuchó el sonido de alguien que se acercaba. Inmediatamente abrió los ojos. Ha estado de guardia aquí durante los últimos días, por lo que ahora está un poco agotado. Afortunadamente, tiene fuertes habilidades. De lo contrario, probablemente no podría soportarlo hace mucho tiempo. Vio una figura que se acercaba sigilosamente al Palacio del Dragón y llevaba un equipaje muy grande en la espalda. Al ver esto, Shenlong estuvo seguro de que probablemente era esta persona. Mientras se acercaba lentamente, descubrió que la persona resultó ser la Santa Madre de los Espíritus del Agua. ¿Qué estás haciendo ahí? De repente, Shenlong dijo estas palabras, lo que asustó al cuerpo de la Madonna del Espíritu del Agua frente a ella. Se dio la vuelta y vio a Shenlong y salió corriendo sin decirle una palabra. Mientras huía, estaba pensando en este asunto. Finalmente entendió. Shenlong había una alta probabilidad de que Lon los estuviera esperando aquí a propósito. Tal vez la noticia esta vez también fue una trampa, y ella vino aquí estúpidamente. También fue a verificar los lugares donde Lon se quedó antes para asegurarse de que estuvieran allí. Después de que Lon Shi realmente se fue, creyó en las noticias publicadas por el Palacio del Dragón del Mar del Este de China. Inesperadamente, Shenlong usaría tales trucos para atraerla. Capítulo 612. La última vez que te dejé ir, no debí haberlo hecho. Esta vez no te dejaré escapar de nuevo. Lo que hiciste ha tocado mi límite. Después de que Shenlong dijera estas palabras, inmediatamente lo persiguió y alcanzó a la Virgen del Espíritu del Agua a una velocidad aterradora. La Virgen del Espíritu del Agua originalmente quería evitar el ataque de Shenlong. Pero lo que no esperaba era que el ataque de Shenlong fuera más débil que la última vez. Fue tan violento que la golpeó de una vez, provocando que cayera al suelo y no pudiera levantarse durante mucho tiempo. Dije, ni siquiera pienses en escapar esta vez, y mucho menos en resistir estas cosas, haré que recibas el castigo que mereces. Después de decir esto, Shenlong tomó a la Madre del Espíritu del Agua de regreso y se encontró con Yasui. Mírala bien, ella es la que hizo que tu Palacio del Dragón se volviera así. Después de escuchar lo que dijo Shenlong, Yaisen inmediatamente miró a la Virgen del Espíritu del Agua, con los ojos rojos. Realmente no esperaba que nuestro Palacio del Dragón hubiera sufrido tantos pecados, y todo fue causado por ti, una dragona. Después de decir esto, Yaisen suspiró. Obviamente era difícil aceptarlo. Se palmeó el pecho y miró a la mujer frente a él. ¿Cómo crees que debería castigarte? ¿Es mejor pelarte la piel y cortar tu carne pieza por pieza, o arrojarte a otros insectos? Después de decir estas palabras, Shenlong pudo sentir claramente que la Madre Espíritu del Agua se estremecía. La Madre Espíritu del Agua les dio a Shenlong y Yaisen una mirada cruel. Justo cuando quería levantarse y huir, Shenlong la pateó detrás de su espalda. Sé que te has recuperado, y me temo que conozco la resistencia de tu cuerpo mejor que tú. Así que no pienses en irte de aquí, responde mis preguntas con cuidado y dime cómo resolver estos errores. Después de que Shenlong dijo estas palabras, la Madre Espíritu del Agua se rió de repente. No importa cuán poderoso sea Shenlong, no importa cuán poderoso sea, no puede hacerle nada. Si me matas ahora, nadie podrá decirte cómo lidiar con esos bichos. Tienes que pensar detenidamente en cómo entretenerme. Después de escuchar esto, Shenlong entrecerró los ojos levemente y sus ojos estaban un poco atemorizantes, lo que hizo que Yaisen a su lado no pudiera evitar dar 2 pasos hacia atrás, sintiendo que Shenlong estaba a punto de enojarse. Lo que sorprendió a Yaisen fue que Shenlong no estaba enojado. En cambio, miró a la Virgen del Espíritu del Agua frente a él con una sonrisa, e incluso su tono se volvió mucho más suave. Definitivamente no te mataré. ¿Cómo pude dejarte morir tan fácilmente? Tengo muchas formas de torturarte bien.
Después de decir esto, Shenlong extendió su mano y tomó uno de los brazos de la madre espíritu del agua, y comenzó a sacarla de la casa, y pronto caminó hacia la celda en el Palacio del Dragón del Mar del Este de China. Debido a las cosas que sucedieron recientemente, por lo que no hay nadie vigilando la celda, y los criminales en la celda todavía están encerrados adentro, incapaces de escapar. Debido a tus insectos, todo el Palacio del Dragón Marino del Este de China se ha convertido en un desastre. Ahora estas personas en la celda no han comido durante muchos días. ¿Crees que si te arrojara, serías capaz de vencer a tanta gente? Después de que Shenlong dijo esto, miró dentro de la celda. Había 2 dragones entre la docena de personas encerradas en la celda. Si arrojaran a la Madonna del Espíritu del Agua, sintió que sería difícil vencer a la Madonna del Espíritu del Agua. Habiendo pasado por tanta gente, después de todo, aquellos que pueden ser encarcelados aquí deben ser capaces. Capítulo 613. La Madre Espíritu del Agua se estremeció después de escuchar esto. Mirando a la gente en la celda, supo que si entraba, lo más probable es que la devoraran. Antes de que te coman, te sacaré y te interrogaré adecuadamente. Si no respondes de nuevo, trataré todas tus heridas y luego te arrojaré. Creo que si repites esto unas cuantas veces, puedes persistir. ¿Hasta cuándo? Después de que Shenlong dijo estas palabras, la tiró y comenzó a caminar hacia la celda. Naturalmente, la Madre Espíritu del Agua estaba luchando desesperadamente. Mientras luchaba, le dijo a Shenlong. Te lo digo, no me arrojes a ese lugar. ¿No solo quieres saber cómo lidiar con esos bichos? Después de que Shenlong escuchó lo que dijo, continuó avanzando sin responder. No se detuvo hasta que llegó al frente de la celda y presionó la cabeza de Nuestra Señora del Espíritu del Agua en la puerta de hierro de la celda. Y dentro de la puerta de hierro, la gente abrió mucho los ojos después de ver a Nuestra Señora del Espíritu del Agua, como si estuvieran viendo la comida que se entregaba. Será mejor que me lo digas honestamente. Si lo que dijiste me hace sentir insatisfecho, pasaré tu mano y veré si te arrancan todo el brazo. Después de que Shenlong dijera esto con una sonrisa, Nuestra Señora del Espíritu del Agua comenzó a temblar. Este es un insecto muy antiguo. Obtuve este insecto de Buda accidentalmente. En cuanto a cómo deshacerme a tus insectos, en realidad es bastante simple. Simplemente ponga poder espiritual en los cuerpos de esos dragones y mate a todos los insectos que están adentro. O mate a los dragones y queme sus cadáveres, y los insectos no se infectarán. Después de escuchar esto, Shenlong puso los ojos en blanco. Por supuesto, él sabía lo que sucedió antes, y no había necesidad de que Nuestra Señora del Espíritu del Agua lo explicara. Pero antes de que Nuestra Señora del Espíritu del Agua dijera esto, nunca pensó en si esos dragones podrían estar dentro de sus cuerpos. Tener poder espiritual, lo que dijiste es como si no lo hubieras dicho en absoluto. No es una buena manera de resolver el problema en absoluto. Parece que tengo que arrojarte a él antes de que estés dispuesto a decir la verdad. Todo lo que digo es verdad, debes creerme. La Madre Espíritu del Agua inmediatamente negó con la cabeza después de escuchar lo que dijo Shenlong. Ella ya había dicho esto, pero Shenlong no le creyó. ¿Qué podía hacer? Después de escuchar esto, Shenlong miró su expresión temerosa. Sintió en su corazón que había una alta probabilidad de que no se atreviera a mentirse a sí misma nuevamente, por lo que solo podía dejarla a un lado. Será mejor que te asegures de que todo lo que dices sea verdad y no me ocultes nada, de lo contrario haré que mueras mal. Después de decir esto, Shenlong se fue de aquí y cerró la puerta exterior. Las celdas en el Palacio del Dragón son naturalmente diferentes de las celdas ordinarias. Mientras la puerta exterior esté cerrada, las personas que están adentro definitivamente no podrán salir. Sería bueno dejar que la Madre Espíritu del Agua muera de hambre allí durante unos días primero. Después de que Shenlong se fue, le contó a Yahue toda la información que obtuvo. Después de escuchar esto, Yahue todavía estaba muy enojado. ¿No son todas las cosas que dijo tonterías? Después de escuchar esto, Shenlong frunció el ceño levemente y pensó pensativamente. Recuerdo que un médico me dijo antes que este tipo de insecto estaba registrado en un libro. Está en la biblioteca de tu clan de dragones. Me pregunto si puedo encontrarlo. Si lo encuentro, habrá una solución en él. Método. Capítulo 614. Después de que Shenlong dijo esto, los ojos de Yaisen se iluminaron y, sin decirle una palabra, tomó la llave de la biblioteca y se fue con Shenlong. Si lo hubieras dicho antes, las cosas habrían sido mucho más fáciles de manejar. Luego, los dos llegaron juntos a la biblioteca, pero lo que Shenlong no esperaba era que la biblioteca fuera mucho más grande de lo que imaginaba. Tenía 3 o 4 pisos y la habitación estaba llena de cosas. Los libros eran deslumbrantes, y luego llamaron a 7 u 8 personas para que buscaran con ellos. Afortunadamente, esta biblioteca ha sido muy bien organizada. Los libros que querían encontrar estaban en el 4.º piso, así que fueron allí. Fue a buscar libros uno por uno en el 4.º piso. Yaisen no tardó mucho en encontrar el libro. Tomó el libro y lo puso frente a Shenlong, y preguntó felizmente, ¿es este el libro del que estás hablando? Acabo de ver ese tipo de imagen de insecto dibujada en este libro.
Después de que Yaizen dijo estas palabras, todos a su alrededor se detuvieron y miraron el trabajo en cuestión, llenos de sorpresas. Shenlong tomó apresuradamente el libro, lo miró y les preguntó qué hacer. El libro que estaba buscando era el mismo, pero cuando continuó mirando hacia atrás, descubrió que las 2 páginas de la parte posterior habían sido arrancadas. La solución a este error estaba en las 2 páginas de la parte posterior. ¿Cómo va esto? ¿Qué pasa con esas 2 páginas? Shenlong sintió que las 2 páginas faltantes habían sido arrancadas por alguien. No podía confirmar quién lo hizo, pero siempre tuvo el presentimiento de que este asunto tenía algo que ver con el Buda. Tal vez el Buda quería evitarlo. Encontraron una manera, por lo que enviaron a alguien para arrancar esas 2 páginas. Yo tampoco sé esto. El dragón que era responsable de proteger la biblioteca fue el primer dragón que murió. Después de decir esto, Yaizen suspiró, como si acabara de saber algunas respuestas, pero todas las respuestas estaban ocultas nuevamente. Después de escuchar esto, Shenlong sintió que las 2 páginas probablemente estaban con la Madre Espíritu del Agua. El dragón en el pabellón de la biblioteca fue el primero en morir, lo que significa que la Virgen María del Espíritu del Agua debería haber visitado el pabellón de la biblioteca por primera vez. Creo que es muy probable que la Virgen María del Espíritu del Agua viniera a la biblioteca por primera vez y pusiera insectos en el cuerpo del dragón. Luego vino a la biblioteca nuevamente y rompió las respuestas del libro. Después de que Yaizen escuchó esto, apretó los puños y se veía muy enojado. Luego envió a alguien a la celda y dijo que quería interrogar a Nuestra Señora del Espíritu del Agua, pero insistió en que la Señora del Espíritu del Agua entregara las 2 páginas. Entonces los dos se negaron. Se sentaron en silencio en la biblioteca y esperaron, pero lo que los dos no esperaban era que la Madre del Espíritu del Agua realmente se tragara las 2 páginas frente a los demás. En ese momento, varios de nosotros subimos para detenerlo, pero no lo hicimos. El hombre todavía se culpó a sí mismo y bajó la cabeza. Después de escuchar esto, Shenlong frunció el ceño y tomó a Yaizen sin decirle una palabra. Cuando pasaron, vieron a Nuestra Señora del Espíritu del Agua sentada allí muy orgullosa. Allí, mirándolos con la barbilla en alto, las 2 páginas que quieres están en mi vientre. Si tienes la habilidad, ven a buscarlas. Sé lo importantes que son tus 2 páginas para ti, pero simplemente no te las daré. Después de que Shenlong escuchó esto, no se enojó en absoluto. Simplemente se acercó en silencio. Luego tomó un cuchillo del costado y miró a la Virgen del Espíritu del Agua frente a él. La Virgen del Espíritu del Agua de repente tuvo una premonición siniestra. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.